¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Hemos invitado a un politólogo de las nuevas generaciones, el doctor Paolo Sosa Villagarcía, entre otras cosas porque ha publicado con el IEP, institución en la que él es investigador principal, un libro bajo un título severo, quizá, Ya no es democracia, que se hace eco a un cántico y a una consigna que se repite en algunas manifestaciones: es democracia, ya no es democracia. El final de un sistema político roto. Hay dos cosas diferentes, hablar de un sistema político roto y la otra es que este sistema ha llegado a su final. Y explícanos, por favor, por qué ha llegado a estas conclusiones y de cuándo data este proceso que usted califica como ruptura de un sistema político. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el título del ensayo de este libro es un poco provocador, pero está pensado y está organizado, digamos, en un análisis precisamente del sistema político que inauguramos el año 2001, después de la última transición, digamos, de un régimen hegemónico como era el de Fujimori. Tratar de hacer un balance un poco de este modelo, este sistema de gobierno que fuimos construyendo y que estuvo relativamente vigente hasta el año 2016, que empieza a haber una serie de crisis simultáneas a nivel constitucional, a nivel de gobernabilidad, y a partir de ese momento también ver, digamos, qué ha quedado luego de casi 6-7 años de crisis continuas. Y entonces como que el balance pasa por... Me parece bien que haya llamado la atención sobre el subtítulo, porque primero algo que se constata es que el sistema político democrático, que nadie puede, creo, minimizar lo importante que fue recuperar instituciones, generar elecciones limpias durante estas primeras 2 décadas, era al mismo tiempo un sistema insuficiente. La mayor parte de análisis serios que se hacen sobre la democracia entre 2001, 2016, 2021 te dan ese diagnóstico de una democracia como nunca habíamos tenido en nuestra historia, pero que al mismo tiempo no era suficiente como para ser considerada como una democracia de calidad. ¿Qué quiere decir como nunca habíamos tenido en nuestra historia? Porque desde el 78, desde el 79, desde la Constitución, votan los analfabetos. Exactamente. Y tenemos elecciones del 80 y el 85, que usted dice que no es comparable al nivel que adquirimos en el siglo XXI. ¿Por qué? Sobre todo, digamos, cosas bastante elementales, ¿no? El siglo XXI nos encuentra en un país pacificado, efectivamente, en un país con mejores oportunidades económicas, lo cual, digamos, contrasta un poco con el sistema político de los años 80, donde, digamos, en el papel se reconocen varios derechos y hay, obviamente, un juego democrático y electoral entre partidos políticos, hay, digamos, hay gobiernos civiles, pero al mismo tiempo, digamos, hay una serie de derechos políticos que están restringidos de facto por la violencia armada durante los años 80, por el accionar de Sendero Luminoso. Y entonces, solamente empezando con eso, digamos, ya uno puede ver, digamos, un contraste con el tipo de, digamos, ejercicio político que se puede hacer entre 2001 y 2016. Sobre todo, luego esto va a ir cambiando, no necesariamente al nivel de los derechos políticos de la gente, pero sí a nivel de las condiciones de gobernabilidad, de las interpretaciones de las crisis constitucionales. Entonces, evidentemente, cuando uno observa, digamos, una serie de indicadores, efectivamente hay una mejoría, hay una democracia de muchísimo más apertura, más participación, se generan más espacios no solamente representativos, sino participativos. Entonces, en el papel es un sistema político bastante más abierto que el que habíamos tenido en esta experiencia previa. Y sin embargo, también cuando uno ve, digamos, esta evaluación en el papel, digamos, existe estos espacios de participación, pero el contexto y la calidad del sistema de representación de los partidos políticos, de los liderazgos políticos, hace que en gran medida también sea una democracia bastante precaria. ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué es una democracia precaria?
Por un lado, porque digamos que el país no pudo recuperarse de el desprestigio en general de la política, de la incapacidad de líderes políticos de construir propuestas de mediano y largo plazo, por la capacidad, digamos, de que estas organizaciones políticas busquen representar efectivamente intereses ciudadanos y no, digamos, intereses más partidarios o intereses más, particulares. Se habla mucho, por ejemplo, de la capacidad de elección que teníamos, ¿no? De la celebración de elecciones, pero creo que la calidad de la oferta política en general estaba bastante limitada. Entonces, más que problemas a nivel de diseño, de reformas electorales, de reformas constitucionales, en la práctica el ciudadano estaba limitado a escoger en un menú bastante pequeño, y además estaba condicionado a que ese menú de candidatos esté definido por cuestiones extrapolíticas, ¿no? Compra de números en la lista, definición de candidaturas al Congreso a partir de quién puede poner dinero para la campaña nacional. Y entonces todas esta serie, de condiciones que son extrainstitucionales hicieron que el sistema político en realidad sea bastante menos, funcional y sin embargo, nuevamente, tenía, ciertos componentes que, es cierto, se han ido perdiendo en los últimos años, y yo diría que especialmente a partir del 2022 en adelante hay claramente ya no solamente una erosión, sino un quiebre en varias de, las condiciones elementales que hacen que funcione. Usted dice desde que Dina Boluarte llega a la presidencia. Empieza, yo diría, con el intento de golpe de Castillo, abre la oportunidad. Y con el periodo de año y medio que lo llevó a él. Exactamente. Porque gobernó durante un año y medio. Exactamente. ¿No? O sea, es un gobierno que ya hereda, un proceso de nombramiento crisis. de ministros, decisiones con cero fundamento jurídico, etcétera, ¿no? Y es un momento que hereda ya, un proceso de erosión en la cual las interpretaciones de qué cosa es, una vacancia o cuáles son las condiciones para una vacancia o para un cierre del Congreso ya habían sido bastante manoseadas. Hay entonces, como menciono, un proceso de erosión de estas características institucionales que hacen que se interpreten las leyes en función de quién está o quién tiene, uno al frente. Hay un proceso también de polarización muy fuerte que incentiva, además. Mundial, ¿no? Eso no es un tema peruano. Pero esto es un poco como el COVID, ¿no? O sea, a nosotros nos golpeó más fuerte que otros países. O sea, es una crisis global, efectivamente, pero hay países en los cuales esto se siente muchísimo más, ¿no? Si usted mira las elecciones de Polonia, que han tenido lugar el domingo, Corea, que han tenido lugar ayer martes, se da cuenta que es lo mismo. Claro, hay posturas abiertas a la globalización y posturas nacionalistas e intransigentes que ven la globalización como Donald Trump, como un cáncer caviar. Ahí el papel de las instituciones es precisamente modelar eso, ¿no? De que esa polarización no termine de romper el sistema político, no se traduzca en una batalla campal. Quisiera preguntarle, ¿qué influencia tiene sobre la práctica política nacional aquella que se ha venido ejerciendo desde la descentralización en las regiones? Yo diría que efectivamente los espacios subnacionales son en aquellos en los que estas limitaciones se hicieron más patentes muy rápidamente. Lo paradójico es que, y es algo que analizo un poco en el libro, en la mayor parte de países cuando uno discute el tema de la descentralización y la política local es más como una especie de reforma de Estado administrativo. En el caso peruano nosotros hemos asumido la descentralización como un componente casi democrático, ¿no? Como no solamente nos preocupa que se concentre el poder en el Ejecutivo, en un presidente fuerte, sino sobre todo que se concentre también en la capital. Sin embargo, esa fue una de las grandes medidas democratizadoras de inicios del siglo XXI, esta idea de la descentralización, con un componente simbólico también de democratización, de vamos a abrir nuevos espacios de competencia. Y ahí es donde creo yo empezamos a ver estas fallas muy rápidamente. La crisis de representación, la distancia entre autoridades y ciudadanos creo que es muchísimo más amplia a nivel local, lo cual es bastante contraintuitivo porque uno debería pensar que cuanto más cerca está la autoridad, más fácil es que te represente. Y entonces lo que vimos más bien fue como un espacio donde empezaron más bien a dominar actores con intereses muy particulares, con tendencias bastante autoritarias. ¿Cuáles actores? Tenemos
personas que están vinculadas con algunas economías informales, ilegales, por ejemplo, que ahora es bastante más evidente porque han llegado a estos niveles de representación nacional, pero que han estado pululando en la esfera local en los últimos años. Uno podría decir también que, por ejemplo, hubo en su momento una gran discusión sobre el tema del manejo autoritario de los gobernadores regionales, incluso con algunas acusaciones directas en Ancash, en Loreto, ¿no? Y de alguna manera no supimos primero ver, digamos, este problema en su profundidad. Creo que la respuesta, digamos, del Congreso en su momento fue prohibir la reelección, como si así hubiera, digamos, una mayor capacidad de controlar estos actores. Y en lugar de discutir de alguna manera, digamos, cuál era el efecto que tenía este comportamiento en el sistema general, lo dejamos pasar. Y creo que, nuevamente, cada vez que alguien dice que la política nacional se está regionalizando, creo que es un poco esto, ¿no? Es un poco este paso de estas prácticas que eran muy locales, muy caudillescas a nivel local, se fueron trasladando. En el mejor acá, ¿no? de los escenarios, ¿cómo ve usted el desarrollo de las elecciones a las que nos encaminamos, presidenciales y parlamentarias? Yo creo que son elecciones bastante atípicas por este deterioro institucional, por digamos, esta serie de normas y decisiones que están tomando, por ejemplo, quienes hoy están en el Congreso y que están generando una cancha relativamente inclinada a favor de sus propios intereses. Es cierto que es una institución bastante desprestigiada, pero la manera como han ido, digamos, generando las condiciones de juego les va a terminar beneficiando a los partidos que tienen mayor recordación, que tienen mayor presencia. Entonces yo creo que, digamos, hay muy poca esperanza de una renovación, por ejemplo, a nivel político muy fuerte en estas elecciones. Y entonces creo que desde la cara de la ciudadanía, de quienes nos interesa y nos preocupamos por la política, hay que primero reconocer eso, ¿no? No es una cuestión, digamos, paralizante pensar de que, bueno, las cosas no van a mejorar necesariamente en la siguiente elección, pero que hay que tomar cada oportunidad que aparezca. Y yo diría que si hay un momento en el cual va a ser importante que tengamos mucho cuidado, es precisamente en estos meses previos a la definición final de las listas parlamentarias. O sea, aquí hasta diciembre. Exacto, porque yo creo que primero, más allá de lo que ha quedado un poco de este periodo, es que las candidaturas presidenciales son muy importantes para jalar, digamos, a las listas congresales, pero al mismo tiempo la figura presidencial se ha ido, digamos, también erosionando, se ha ido debilitando. Y entonces hoy pesa más quiénes van a formar este Congreso, especialmente un Congreso que tiene muchísimo más poder en realidad que el que tenemos ahora por el tipo de reforma que se introdujo con la bicameralidad. Y entonces creo que ahí es donde los ciudadanos tenemos que poner mucha atención. Ojalá que sea que los ciudadanos, como dice usted, pongamos mucha atención y sobre todo saber por quién votamos, en función de la claridad de su propuesta para el país y de la limpieza de su trayectoria. Señor Paolo Sosa, tengo entendido que parte para hacer un estudio postdoctoral a los Estados Unidos. ¿Está seguro? ¿Le han dado visa? Sí. ¿Ah? ¿Le han dado visa? ¿No van a haber problemas con su presencia en Estados Unidos? No llame a la mala suerte. No llamo, pregunto con toda objetividad. En todo caso, le deseo que sus estudios, ¿sobre qué va a ser esta vez su estudio postdoctoral? Bueno, es una continuación un poco de estos estudios sobre política electoral peruana. Bueno, de paso nos podrá ayudar, se lo llamamos, sobre la democracia de Estados Unidos, que también tiene algunas dificultades, ¿no? Ciertamente, como dice, hay una cuestión global ahí que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, Paolo Sosa, politólogo con un doctorado en la Universidad Canadiense de British Columbia. No sé por qué no vuelve a Canadá, que sigue siendo un país independiente, no se incorpora a los Estados Unidos, como dijo Donald Trump que quería. Muchísimas gracias por su presencia, que tenga buenas noches y una feliz estadía en los Estados Unidos del año 2025.